En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, hazlos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga el Rey, María, Reina de los Apóstoles. ruega por nosotros. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar ahora en esta segunda sesión de esta mañana con esta introducción a la dirección espiritual. Ya vimos en la sesión anterior lo que no era la dirección espiritual, lo que realmente es y el fundamento teológico. Vamos ahora a abordar otros temas más sencillos, quizás más prácticos, que nos pueden dar también mucha luz. Podríamos preguntarnos cuándo tuvo origen la dirección espiritual, cuál es el fundamento histórico, de dónde nace, ¿ha sido así desde siempre o no? Bien, pues realmente la dirección espiritual, como la concebimos nosotros ahora, como la pensamos y la vivimos, nació, esperemos que entendamos todos las palabras que voy a decir, un poquito técnicas, en el monacato de la Iglesia primitiva. Es decir, el monacato eran lo que llamamos hoy los monjes. Había dos grandes familias. Primero, en los eremitas. Quizás es una palabra todavía un poco más difícil. Eremos, en griego, significa desierto. Recuerden, durante las persecuciones, uno era santo. Los 3 primeros siglos de la Iglesia fueron aquejados de grandes persecuciones. Hubo 10, se fueron alternando, grandes, pequeñas persecuciones. Y en la mentalidad de los primeros cristianos, uno era santo porque era mártir. Era el modo más fácil de ser santo. Acaban las persecuciones en el 311 y entonces surge un problema dentro de la Iglesia, una pregunta. ¿Y ahora cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo vamos a ser santos si ya no hay persecución, no hay derramamiento de sangre? Y entonces aparecen las primeras respuestas. Bueno, pues uno puede ser santo, obviamente, en la ciudad, viviendo la fe, pero se daban cuenta que era difícil, porque el ambiente era pagano. Entonces, grupos de personas deciden retirarse al desierto, lo que llaman la fuga mundi, la fuga del mundo. Entonces se van al desierto y ahí dicen, bueno, pues yo me despojo de todo, me alejo de todo, del mundo, del demonio, de la carne, y por eso me voy al desierto. Y comienzan una vida religiosa, una vida espiritual, en lo que llamamos los eremos. Después surgen también los anacoretas y los cenobitas. Los cenobitas, cenobio, significa que ya viven en comunidad, o sea, no aislados, se va cada uno como un Robinson Crusoe, ¿no?, a una isla, a un eremo, un desierto, sino que ya se juntan varios y viven en comunidad, algunas prácticas en el día, aunque se retiran para hacer su oración. ¿Cenobitas? Cenobitas, ¿Con Z? con C, cenobio, kenobion, en griego. Y de ahí surgen después los monasterios. Bien, pues entonces ahí es donde aparece la figura del director espiritual. Esos que se retiran de vez en cuando, les iba a ver un sacerdote, le contaba cómo iba su oración, su vida espiritual, las luchas que estaban desarrollando con el demonio, consigo mismos, y entonces ellos recibían esa ayuda o ese auxilio espiritual. Es más fácil todavía con los cenobitas, porque ya hay una persona como encargada de ellas. De ahí surgen después los monasterios, donde los señores, senior en latín, señor, o sea, una persona con una cierta autoridad, dotados carismáticamente, se dedicaban a la dirección espiritual.
Coincidía en algunos monasterios con el superior, lo cual va a dar origen a algunos conflictos. Después la Iglesia, siglos sucesivos, va a separar lo que llamamos foro externo, foro interno. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante. Cuando en el catecismo se habla de la verdad, el secreto que hay que guardar con las verdades, hablando del Octavo Testamento, pone diversos grados. Ya saben que lo que se dice en la confesión ahí muere, se llama sigilo sacramental. Yo en la particular también, lo que me dicen, cuando me dice la persona, esto en confesión, padre, como si fuera confesión, o en dirección espiritual, tampoco lo revelo ni lo utilizo. Hay otros que dicen que se puede utilizar, y yo en lo particular prefiero no, porque creo que hay que respetar más la conciencia de la persona, aunque no me la haya dicho en la confesión. Pero bueno, ahí hay diversas teorías. ¿Por qué? Quería llegar a este punto contándoles un poquito esta historia tan sencilla, porque la Iglesia ha madurado mucho y ha distinguido los foros. Lo que yo conozco por foro externo, es decir, por un conocimiento objetivo, porque me lo dicen otras personas, porque yo lo veo, eso lo puedo utilizar. Lo que yo percibo o conozco por foro interno, y atención, las directoras espirituales, eso hay que tratarlo con muchísima delicadeza y, si es posible, no revelar ni siquiera sugerir o un asomo de que se trató ese tema en particular o en la conciencia. O sea, hay que respetar eso. Les decía que el catecismo, hablando de las verdades, distingue desde el sigilo sacramental, el principio deontológico, algunos oficios, por ejemplo, los abogados, pues no revelan nada, aunque sepa que es culpable él y mató y todo, pues no puede decirlo. ¿Por qué? Porque su misión es defenderle a él, ¿no? Hay ese secreto. Y así, los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta la misma amistad que puede haber entre personas. Entonces, recordemos, hay grados de verdad. La verdad es una, pero de revelar esa verdad. Yo les aconsejaría, todo lo que reciban de foro interno, es decir, que tiene que ver con la conciencia de la persona, ahí mueren. Aunque toque tangencialmente o no se va a saber o tampoco vaya a revelar nada de ella, mire, la prudencia pastoral recomienda eso. ¿Por qué? Porque la habrán experimentado. Este padre está revelando cosas. No, simplemente dice cosas que ha escuchado de todos y entonces ya te cuesta incluso el acercarte o no solo confesarte, sino tener una cierta dirección espiritual. Entonces, todo lo que toque el foro interno, ahí queda mejor. ¿Okay? Porque es tema de conciencia y la conciencia se respeta. Es de cada persona, o sea, es lo más íntimo de la persona, es ella. Hay que tener ese pudor, ¿no?, hacia el foro interno. Por eso les decía que cuando los superiores ejercían en la antigüedad, y bueno, nosotros lo hemos cambiado hace unos años esto, era muy comprometedor, sea para la persona como para el superior, las noticias o el conocimiento que tenía de las conciencias. Esto me enteré por confesión, me lo dijo en diálogo. O a veces problemas muy serios, impedimentos que podría haber, pues de repente está con las manos atadas al superior, o al revés, ¿no? Y dice, bueno, pues no sé si esto lo puedo decir, no lo puedo decir, en qué foro me lo dijo, cómo me enteré, o cómo actúo yo con esa información. Entonces, yo les invitaría a eso, a distinguir los foros, lo externo de lo interno, y todo lo que toca foro interno, es decir, temas revelados con la conciencia, o que te lo dice ella en un foro interno, de dirección espiritual o de confesión en nuestro caso, ahí queda. Eso no se utiliza para nada, ni para bromas, ni para comentarios, ni... Incluso a nosotros, fíjense, una exageración, no es exageración, pero podría parecerles. Nos han dicho que a veces estás hablando, o te lo dice en confesión, y sale de la confesión y dice, padre, ¿se acuerda lo que le dije en la confesión? Pues no me acuerdo. O sea, claro que me acuerdo, pero no... Entonces me lo tiene que repetir o decir de otra forma, aunque sea abreviado, una referencia en el foro externo. ¿Por qué? Porque me lo has dicho en confesión. Yo ahí no puedo. Ni siquiera por la confianza que te tengo ni nada. Y al revés, cosas que me has dicho y te quiere, pues ahora me absorbe. Pues hija, esto no ha sido una confesión, me lo tienes que decir en confesión. Entonces, en el nombre del Padre empezamos, ¿no? O sea, para que vean que puedes estar en el mismo lugar, sentado aquí, en una capilla, por un lugar sagrado que sea, las dos personas, sacerdote y tú, y una cosa, lo mismo, la misma materia, pero dicha en un foro o en otro, cambia completamente. Eso téngalo en cuenta también.
Es que es mi director espiritual y confesor. Sí, pero se lo he dicho no en foro interno. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, y eso nos evita problemas a todos, a todos. En el punto culminante de este desarrollo, del que estábamos hablando antes de cómo el director espiritual a veces coincidía con el superior, en virtud de su oficio, el superior, por ejemplo, en los monasterios, es también director espiritual, lo que llaman los abades, el abad. Abbas, padre. Entonces es una figura espiritual con mucha autoridad moral incluso, que ejercía las dos funciones. Y así en la compañía de Jesús se ejercía esto y lo han imitado otras órdenes, pero ahora pues la Iglesia prefiere, ¿no?, distinguir foros. Se llegó a ciertos abusos, especialmente donde la dirección espiritual estaba unida a la confesión. Bueno, esa es otro error donde solemos caer. Muchas veces cuando uno confiesa religiosas aprovechan y hacen dirección espiritual dentro de la confesión. También muchas señoras también lo hacen. Pues tiene sus pros y sus contras, porque a veces uno dice, bueno, ya pillo al padre, me confieso y desarrollo algún tema, pero recuerden, una cosa es la confesión y otra es la dirección espiritual. No es hacer una confesión blanca y negra, no digo mis pecados y luego pues que me den unos consejos espirituales. Pues no, es mejor separar foros. Ya en la Iglesia primitiva, también algunos laicos se confiaron a la dirección espiritual otorgada por los monjes. O sea, esto es una práctica, en pocas palabras lo que quería decirles es que desde los primeros siglos de la Iglesia existe la dirección espiritual. Pero no solamente dada por sacerdotes. La dirección espiritual fuera de los monasterios se hizo importante por primera vez en los movimientos espirituales de laicos entre el siglo XII y el XV. También algunos seglares podían ser directores espirituales. Por ejemplo, tenemos el caso de Santa Catalina de Siena. Pues ella se le escribía a los papas y logró, como sabemos, pues que volvieran de Aviño. Nicolás de Flue y otros. Ha habido laicos han ejercido y siguen ejerciendo la tarea de directores espirituales. En el siglo XVII es principalmente en Francia la época de apogeo de la dirección espiritual y es un gran resurgimiento, ¿no? Figuras, las habrán escuchado, como San Francisco de Sales, San Vicente de Paul, Pedro de Berulle y otros tantos. En resumen, en los tiempos antiguos, en los desiertos y en los monasterios estaba la figura del abad. Abbas, Abba, de ahí viene del hebreo, ¿no? Pasa al latín después, Abbas, la figura del padre. Entonces, esto es muy hermoso porque se ha visto en la Iglesia, desde los orígenes, la figura del director espiritual como una paternidad espiritual. Y esto no hay que perderlo. Paternidad no es paternalismo, maternidad espiritual no es maternalismo, pero esa figura existe en la Iglesia. Se actualiza con la devoción moderna en el siglo XV y se mantiene como una práctica propia de los llamados estados de perfección. Es decir, cualquier persona que quiere progresar espiritualmente, pues no solamente tiene su confesor, sino su director espiritual, que en muchos casos coincide. Es el mismo confesor y el director espiritual. Pero no es necesario que sea así. Depende, os digo, de cada persona. Bien, pues esto era el capitulito cuarto del fundamento del recorrido histórico. Vamos ahora avanzar con el objetivo, el proceso y la práctica. ¿Cuál es el objetivo de la dirección espiritual? Pues ya lo decíamos al inicio, es discernir la voluntad de Dios o las mociones del Espíritu Santo. Siempre es discernimiento. Saber que Dios está activo, que en Dios vivimos, nos movemos, existimos, que está actuando y pues yo escucho esa voz de Dios e intento entenderla. Intento llevarla a la práctica. ¿Y cómo lo hago? Pues porque percibo dentro de mí, sea en mi inteligencia, en mi corazón o en mi voluntad, emociones, movimientos, impulsos. Y entonces es lo que discierno y por ahí veo que Dios me está llevando, que me pide o que me dice que haga esto, me sugiere lo otro. Y entonces discierno si esto es de Dios o no es de Dios, si esto es un buen camino o no, si esto me santifica o no, si esto me transforma en Cristo o no. ¿Cuáles son sinónimos? Si me hace más virtuosa o no. Son diversos los campos de la dirección espiritual, la propia vocación,
el itinerario de mi oración, contemplación, la vida fraterna, la vida familiar, la misión, el apostolado propio. Como ven, son diversos campos que abarca todo. Todo buen discernimiento, y esto es importante, y tiene cuatro columnas. O sea, cuando hablemos ya del discernimiento, que será uno de los temas que desarrollaremos más adelante, nos daremos cuenta que todo buen discernimiento no es nada más pregunta-respuesta. Eso no es discernimiento. Un buen discernimiento requiere, en primer lugar, oración. Entonces, hay que orar antes y hay que orar después. Orar. Segundo, requiere tiempo. Un buen discernimiento no es pregunta-respuesta. Padre, ¿qué hago con esto? ¿Hago o no hago? ¿Elijo esto o no? Espérate, vamos a orar sobre ello. Vamos a darle tiempo. El tiempo es un filtro fabuloso. Arregla muchas cosas. Dios actúa también con el tiempo. Requiere dirección espiritual. Y en la dirección espiritual pues hago la consulta y pedimos confirmaciones a Dios. Bueno, pues vamos a llevar esto a la oración, vamos a darle tiempo y vamos a pedirle confirmaciones. Entonces, ¿cómo es la confirmación? Pues son signos de Dios, a través de circunstancias, a través de personas, de lecturas. A mí me ha sucedido, de repente, que una persona ha dicho, mira, sobre esta decisión vamos a orar un poquito, vamos a darle tiempo, vamos a, pues eso, consultarlo y a ver qué pasa, ¿no? Y en unos días hablamos y de repente a los 2 días me llama la susodicha y dice, padre, en un libro que leí del Padre Pío de no sé qué, encontré justo en un párrafo la respuesta a lo que andaba buscando. Y pues ya ves, eso que estábamos medio dilucidando, ya yo le di un cierto consejo, le digo, vamos a esperarnos, y de repente me dice, padre, recibe una confirmación. O sea, eso mismo, la pregunta y la respuesta, justo ahí. ¿Ves? Pues hay Dios que te habla, pues bueno, ya es una confirmación. De esas hay muchas. Y también el discernimiento requiere o implica un riesgo, hay que arriesgar. O sea, el discernimiento no es una certeza matemática, es una certeza moral. O sea, yo veo en conciencia que esto es lo mejor para ti y no encuentro motivos que puedan obstaculizar o llevarnos a la opinión o a la decisión contraria. Eso es la certeza moral. O sea, no encuentro nada negativo que sea superior a los motivos que hemos encontrado. La certeza moral es la de la vocación, la certeza moral es la de su matrimonio. Entre todos los hombres maravillosos, pues te elegiste a este. ¿Por qué? Certeza matemática. ¿Quién de ustedes tiene certeza matemática? Nadie. Pero analizaste todos los motivos y no encontraste uno que pudiera decir no. Eso es certeza moral. Bien, a este objetivo se añade esencialmente en ciertos momentos de la vida la consulta moral, la expansión confiada, el asesoramiento para elegir una vocación. Esto es en las grandes decisiones. El proceso del consejo, dirección espiritual, sigue también unas etapas que se entrecruzan con el conocimiento propio, la confianza en el amor de Dios y la decisión de perfección o de donación total. O sea, como ven, esto implica muchas fibras interiores del corazón, muchos campos, muchos ámbitos. No es nada más, repito, una consulta de un consejo espiritual, sino implica mucho conocimiento propio, mucha confianza también en Dios, pues ese deseo de progresar. Uno va a dirección espiritual pues porque quiere ser más santo, quiere crecer, quiere madurar en su fe y también pues quiere ser generoso. Si falta esto, pues no va a haber una dirección espiritual. Por eso les decía un consejo que voy a dar más adelante. Yo no tengo listas, ni las voy a tener. ¿Por qué? Porque considero, bueno, si sé quién llevo y quién no, pero tiene que ser la persona la que la pida. ¿Por qué? Porque requiere todo esto, requiere ese interés, ese deseo, esa perfección. No te llaman para confesarte, ¿no? Pues lo mismo. Cuando hay una necesidad, pues uno llama a la puerta, pues igual. Ah, es que ya me toca porque cumplo un mes. Pues yo diría, hombre, pues purifica un poco más tu concepción de la dirección espiritual, ¿no? Dirías, estoy esperando que llegue el mes o los 20 días, ¿por qué? Porque estoy en este camino de perfección, en este deseo de virtud, en este crecimiento y por eso estoy ansiosa por llegar. Y no, ay, porque ya me toca. Eso sería un error. Bien. Siempre es un proceso armónico de purificación, de iluminación, de unión. Aquí hemos evocado las 3 fases de la vida espiritual. Me gusta más ver la vida espiritual como un imitar o vivir los propios misterios de Cristo en carne propia. Pero bueno, la dirección espiritual te vas a dar cuenta que hay momentos donde
por el estado en que estás, es más purificadora. En otros es más iluminativa. Y en otros, bueno, pues si ya estás en una unión con Dios, pues será San Juan de la Cruz con llama de amor viva, ¿no? Bien, es un proceso en el que el dirigido se forma en cuanto a criterios, escala de valores, actitudes cristianas a la luz de las bienaventuranzas y del amor de Dios. De nuevo, el modelo es Jesucristo. Entonces no se trata de unos consejos píos o buenos o de virtudes, sino que es parecernos a Él, ser como Él. Y ahí lo tenemos dibujado, instagrameado, si queremos, en las bienaventuranzas y en las obras de misericordia. En la práctica, es conveniente tener en cuenta una programación de la vida espiritual. Esto es importante. Obviamente esto lo solemos hacer en el periodo fuerte de los ejercicios espirituales. Hacemos un programa de vida. Ya hemos hablado ahí con el director o con nuestro confesor y ya sabemos pues qué virtud anda un poquito cojeando. No una, hay varias. Lo que pasa es que quizás percibimos una un poco más dominante, ¿no? Y ya nos hacemos un programa de vida. Bueno, pues eso es bueno tenerlo a mano y comentarlo también de vez en cuando, porque por donde Dios me lleve será probablemente por ese camino. Una programación de vida espiritual, especialmente en cuanto a los medios que se refieren al trato con Dios, por lo tanto en la dirección espiritual, claro que tiene que entrar el tema de la oración. El camino de santidad, claro que tiene que entrar el tema de las virtudes. Los propios deberes personales, también, ¿por qué? Porque pues es una dirección espiritual personalizada, no se da a todos, no se hace dirección espiritual por Zoom. ¿Por qué? Porque es para ti. Es como probarse unos zapatos o un vestido, es personal. Entonces tus deberes personales, como mujer, como esposa, como mamá, como lo que seas, profesional, como abuela, como lo que sea, tus deberes personales, tus relaciones con Dios, contigo misma y con los demás, eso debe entrar también allí. Entonces, el trato con Dios, la oración, el camino de santidad, las virtudes y los propios deberes personales, familiares, comunitarios, como quieran, y sociales. Entonces, como ven, son varios ámbitos. No quiere decir que en todas las direcciones espirituales se vea todo esto, pero ténganlo en el horizonte. ¿Por qué? Porque muchas de las mociones irán por ahí. No, padre, pues yo ahora, fíjese, en mi vida familiar estoy sintiendo que Dios me está pidiendo, no sé, más paciencia o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque las circunstancias en que vivimos pues, nos llevan a eso. O mire, yo siento que Dios me está pidiendo este apostolado, ¿no? Pues vamos a discernir sobre ello. Bien, pues dejamos este tema del proceso, del objetivo de la práctica y nos adentramos ahora en las cualidades del director y del dirigido. Así muy sintéticamente, haciendo una radiografía, ¿cuáles serían las cualidades del director, guía, acompañador, acompañamiento, como quieran llamarlo, cónsul, con los sinónimos, con sus más y sus menos que tienen estos términos hoy en día? Son tres. Primero es ciencia. Curiosamente uno diría, padre, pero ¿por qué no ponen la santidad como el primer? Pues porque no lo he puesto yo, ni lo ha puesto San Juan de la Cruz, ni Santa Teresa de Jesús, ¿no? Realmente, la primera cualidad de un buen director o directora espiritual, y esto nos consuela, porque aquí santos, pues no sé cuántos seamos, ¿no? Pues es curiosamente la ciencia. ¿Por qué? Porque tu misión es la de dirigir, es entender, escuchar y aconsejar. Entonces, ciencia, conocimiento, estudio. Después, experiencia y prudencia. Estos son los tres que pone San Juan de la Cruz en llama de amor viva. Y si a esto añadimos la santidad, mucho mejor. Recuerden, Santa Teresa quería confesores para sus monjas, sabios, en primer lugar, y santos. Pero si tuviera que elegir una de las dos, agárrense, sabios. Dice, porque ha habido muchos santos que me han echado a perder monjas. Yo no lo entiendo, pero es así, es así. Entonces, alguien letrado en la vida espiritual, que sabe, ¿por qué? Porque te va a ayudar más. El que te santifica es Dios, no es el director espiritual. Entonces, conviene que te busques uno sabio, y si puede santo, mejor. Pero si no, letrado, decía Santa Teresa. Bien, todas ellas suponen un sentido de acogida y escucha. Son otras cualidades alrededor de estas tres: disponibilidad, responsabilidad,
paternidad, maternidad, amistad respetuosa. Recuerden, el director espiritual no es un cuate, no es un amigo, es mucho más que eso. O sea, sí tiene que haber confianza, aprecio, estima, cariño si quieren, ¿no? Pero es diferente. La relación es diferente en ese ámbito. Todas ellas suponen un sentido de acogida, de escucha, de disponibilidad y responsabilidad, de paternidad o maternidad y amistad respetuosa, que se integran en el don de consejo. Así se evitarán los defectos de paternalismo, maternalismo, personalismo. Muchas veces, fíjese, una tentación muy fuerte del director espiritual es esta: ser una figura tan atrayente, un imán, que al final acaba siguiéndole a él como un gurú en vez de seguir a Dios. Y somos mediadores, instrumentos, ocasión de Dios para los demás, ocasión de la gracia. Entonces, cuando es una personalidad muy fuerte, muy atrayente, igual puedes confundirte y seguirlo a él o a ella más que a Dios. Entonces, cuidado con el paternalismo. Ahí voy con ella porque me siento, es como una abuelita conmigo que me ama. Pues cuidado, puede ser un primer paso, pero tiene que ser mucho más que eso. Acuérdense, ciencia, experiencia y prudencia, cualidades básicas. Evitar de nuevo el paternalismo, maternalismo, personalismo, la imposición. Entonces esto porque soy tu director espiritual. No, recuerden, no hay que rebasar límites. El límite del otro es la conciencia. Entonces yo aconsejo, yo te sugiero esto, mira, yo haría esto, pero tú eres la que decides. Esa es tu vida, es tu camino. La visión unilateral, la vanidad, la curiosidad, los celos de otros directores. No, es que el padre tal tiene 40, ¿no? Y yo solamente 20. Pues, afectos humanos condicionantes, pérdida de tiempo, prisas exageradas. Es muy difícil el equilibrio, pero hay que lograrlo. ¿Cuáles son las cualidades del dirigido? Se resumen en la apertura. Pues esto es como el médico. Dicen que a los médicos, a los doctores y a los sacerdotes son a los únicos que hay que decirles la verdad, ¿no? Pues ¿qué razón tiene esta frase? O sea, si voy con mi director espiritual, y no soy sincero o abierto, pues ¿de qué me sirve, no? Es como ahora un padre que le van a operar una vesícula, pues sí, no dice que le duele el hombro, pues no le vamos a atinar el consejo. Entonces, apertura, sinceridad, confianza, constancia, generosidad, poner en práctica los medios de santificación como sacramentos, oración, sacrificio. O sea, se supone que estoy en una tensión en mi vida espiritual, por lo tanto hay una vida de oración, una vida de sacramentos, de abnegación, de sacrificio. Eso me mantiene en tensión espiritual. Si no hay esto, pues voy a llevar la dirección espiritual vacío, fatuo, enclenque, como que no va a haber fruto. Habrá que tener en cuenta una buena elección del director, ya hablábamos de esto anteriormente. Pídanselo a Dios antes de elegir. Ahora están libres estos padres o estas consagradas o estas señoras. A ver, pues casilla libre y voy. Muy mal. Ok, tomen esos nombres y jueguen a los dados. No, vayan a la oración. Y luego, pues pídanle una o dos orientaciones a cada uno y vean con quién se encuentran más a tono, quién cree que le va a ayudar más en la vida espiritual, a crecer. De eso se trata. Entonces hay que tener en cuenta la buena elección del director, la libertad de corazón, no sentirse atado, como les digo, pues son peldaños de una escalera. La escalera es para llegar al cielo, es como la canción de la Bamba, ¿no? Para subir al cielo. Pero cuando este peldaño ya cumplió su misión, pues tranquilamente, muchas gracias, ya he visto que pues usted es muy bueno, me ayuda mucho en esta etapa, pero veo que necesito, pues con toda a mí me ha sucedido, te dan unos golpes de humildad tremendos. Pero bueno, así es, yo busco tu bien, o sea, no quiero amarrarte, digo, menos mal, una menos, ¿no? Bien, pues no sentirse atados, la fidelidad, la periodicidad de la consulta. Cuando dicen, ¿cada cuánto nos vemos? Pues hombre, yo digo, mira, entre 20 días, un mes, pero cuando se necesite. O sea, aquí tampoco hay una norma así. No me vengas porque te toca en el mes, eso sí les digo. O sea, primero tienes que prepararla bien,
preguntándote por dónde me está llevando Dios, porque es la pregunta que te voy a hacer. Y si no me la sabes responder, pues para afuera. Con mucha caridad. La relación entre la gracia, carismas y naturaleza, el eventual cambio de director puede ser siempre posible y libre. En eso siéntanse libres siempre, nunca atadas. Ay, ¿qué va a pensar el padre? Si ahora le digo y después de 2 meses o 1 año que he estado... Pues no va a pensar nada. Es tu vida, es tu conciencia, es tu libertad. O sea, no tengan ningún reparo. Lo mismo con las directoras o con quien les dé dirección espiritual. Igual que elegimos el confesor que queremos, pues lo mismo. Ay, pero es que no. Eso nos ata mucho. Nos ata mucho. Y de nuevo, antes de la elección, pedírselo a Dios y probar. Pues ponía la imagen del noviazgo, bueno, pues una amistad. En el sentido de, bueno, voy un par de veces, pues veo que no me ayuda, o al contrario, me da muchas luces, o pues sigue con él. Y si no, pues tranquilamente. Te inventas una excusa, tengo coronavirus y no voy a salir en 2 meses, pues ya está. Bien, y por último, algo ya más apropiado a nosotros, el apóstol y la dirección espiritual. Bien, recordemos que quise añadir este punto, o este capitulito, porque se ha visto muchas veces la dirección espiritual solamente como un medio de santificación o de progreso espiritual, pero es que también es un medio necesario para almas que viven un carisma apostólico. O sea, no es nada más para mi vida espiritual, para mi relación con Dios o mis cosas de conciencia. También es necesario para una vida apostólica, porque somos cuerpo y alma, porque somos una unidad, porque nuestra vida no es de monjas, de clausura. Entonces, véanlo también así, como otra perspectiva. Soy apóstol, misionero, como quieran llamarlo. Vivo en plenitud del bautismo, hay muchos sinónimos para esto. Pues es necesario la dirección espiritual para el apóstol. ¿Por qué? Nosotros como apóstoles necesitamos este medio eclesial de santificación, aunque el modo y la periodicidad, como hemos dicho, pueden variar. Aquí es un asunto personal, entre Dios, tu conciencia y el director. Habrá que buscar el consejo espiritual, especialmente en momentos de soledad. Bueno, esto es lo que San Ignacio, esto que voy a describir ahora, pues, son lo que el lenguaje de San Ignacio es la desolación o la consolación. Ya lo veremos más adelante. Entonces, hay que buscar el consejo espiritual, especialmente en momentos de soledad, fracasos, madurez afectiva, actitudes de obediencia, de pobreza, equilibrio entre oración y acción, todas esas problemáticas que tocan mi conciencia. Siempre será posible consultar con alguien en ciertos momentos del año, especialmente, y eso lo hacemos sobre todo en los retiros o en los ejercicios espirituales. Siempre nos gusta platicar con el que está dirigiendo o a otro sacerdote que viene a auxiliar, pues porque hay como que el mismo ambiente y se esponja el alma y ve uno las cosas de otra perspectiva y es más fácil, ¿no? Y hay que comentar esos acontecimientos personales o eclesiales. Lo importante es mantener el tono de generosidad evangélica para una disponibilidad misionera, o sea, traducido a nuestro vocabulario ser apóstoles. De esta experiencia personal, el apóstol podrá pasar fácilmente al servicio del ministerio de la dirección espiritual de los demás. En consecuencia, son también, aquí escribí algo que no entiendo, en parte de la dirección espiritual, primero, la guía hacia el propio conocimiento. Eso es parte. La preparación para aceptarse a sí mismo. La ayuda para desprenderse del propio yo. La búsqueda común de la voluntad concreta de Dios. Como ven, esto va más allá de los simples consejitos espirituales. O sea, en la dirección espiritual te das cuenta pues, que creces en el conocimiento de ti mismo, en la aceptación de ti mismo, el desprendimiento de ti mismo, porque pues, normalmente la dirección espiritual no es nada más un bálsamo, ¿no? Yo creo que un buen director espiritual tiene que tener 2 manos, mano derecha, mano izquierda. En España decimos mano derecha es para acariciar, ¿no? Ánimo, adelante, y la izquierda, pues una exigencia. Si no sales de la dirección espiritual apretada, pues ahí faltó algo, ¿no? O sea, salir, sí, pero habrás visto un campo donde trabajar, ¿no? Una exigencia, un propósito que te ha puesto, o una virtud que te está invitando a practicar, algo así. O sea, no podemos salir con el baño María.
Quien se confía a un director espiritual no puede buscar solamente una confirmación de su punto de vista. Fíjense que a veces esto, cuidado, porque la psicología femenina tiende mucho a esto. La psicología femenina busca siempre el respaldo y el espaldarazo de todo. O sea, en ese sentido es un poco insegura en sí misma, aunque sepa lo que va a hacer y lo quiera hacer, pero necesita el ánimo. Sí, vas bien. Cuidado con hacer de la dirección espiritual simplemente eso. O sea, tengo estos propósitos, estos deseos, muy bien, adelante. Ya salí. Oye, que es mucho más que eso. Entonces, no es confirmar mi punto de vista, porque prepárate, y ya me ha sucedido algunas veces, es que es muy simpático esto, ¿no? En la dirección espiritual, con alguna en particular, pues le he dicho que no me parecía, que creo que estaba mal, que era un poco soberbia, pues me fustigó con el látigo de la ignorancia durante 2 o 3 meses. No me volvió a pedir dirección espiritual. Pero es que yo, en conciencia, le tengo que decir lo que pienso, ¿no? No le voy a decir, oye, eres una santa, sigue así y tal. No le dije, me parece, bueno, no le dije que era una soberbia, al final lo entendió y era lo que le quería decir, pero lo entendió, lo dije un poquito más fino, ¿no? Pero no le gustó. Y entonces, pues, no nos vimos en 2 o 3 meses. Yo feliz de la vida también, ¿no? Pero quiero decirles, no se trata de confirmar mi punto de vista. Yo voy con un punto de vista, pero ¿es el de Dios o es el mío? Por eso, de nuevo la preguntita, es que parece que no, pero es crucial. ¿Por dónde pienso que me está llevando Dios? No por dónde pienso que Dios me está llevando. ¿Se dan cuenta? Es al revés. O sea, yo quiero ir por aquí y creo que Dios... No. Déjate de... Tienes que ponerte, como Ignacio diría, santa indiferencia. En que te dé igual la pobreza que la riqueza, la salud que la enfermedad, vida corta, vida larga, fama o deshonra. Ahí es cuando empieza el camino. Si no, nada. Confirmen en esto, Padre, ¿verdad? No. Bien, pues el director espiritual procura objetivizar. Esto es muy importante. Llegan con visiones subjetivas, no quiero decir malas, pueden ser reales, pueden ser muy buenas, pero se trata de objetivizar, es decir, esto darle realismo, confirmar el realismo de esto, lo que se le comunica y esclarecerlo con discreción. Así el que busca consejo se siente comprendido. La pregunta, ¿quién soy yo o dónde me hallo?, recibe su mejor respuesta mediante una simple narración histórica de la vida del que busca consejo. Por eso hay que escuchar. Esto cuesta mucho, pero bueno, el Papa lo llama el apostolato del orecchio, el apostolado de la escucha. Entonces, cuando llegan y empiezan a hablar, ya sé lo que tienes que hacer, haz esto. No. Hay que escuchar la narración histórica. Pero bueno, que las mujeres ya saben, es histórica e histérica, ¿no? Entonces, bueno, pues un consejo, no hace falta dar tantos detalles. Los hombres, de verdad, bueno, conocen a sus maridos, sus hijos, ya saben que son... ¿Cómo estás? Bien. Hombre, diré algo más, ¿no? Bueno, pues somos muy así. Vamos al grano, pero la mujer te cuenta desde que abrió la puerta, el color de la puerta, el aroma, que, bueno, pues quizás no son detalles importantes para una dirección espiritual, ¿no? Entonces también procuren con toda libertad desahogarse, pero ir un poquito más a lo esencial, ¿no? Se trata de eso. La narrativa de la que estamos hablando ahora es diferente de la confesión, ¿no? En la confesión es más escueto. Normalmente se dice el pecado, las veces bueno, puedes añadir algo más, pero bueno, es más sencillo, ¿no? Por eso les digo que es mejor separar la dirección espiritual de la confesión. No debe tener como objeto la cuestión de la culpa, de las derrotas, de los pecados. En la confesión, pues solo decimos lo malo. En la dirección espiritual decimos todo, positivo y negativo. Hay un equilibrio ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente si percibes algo negativo, pues tiene una raíz. La raíz suele ser un pecado, un vicio. Dices cosas positivas, pues lo mismo, habrá una virtud de fondo. Entonces se equilibra bastante. Todo conocimiento de sí mismo, pero sobre todo el fundamento religioso, contiene a la vez una exigencia moral. Aceptarse a sí mismo tal como uno se ha conocido. Responder de lo que uno es, no eludir la propia realidad. Aquí también nos viene la tentación actual de los millennials, la vida virtual, ¿no? Voy a presentarle la santidad que yo quisiera alcanzar o cómo me imagino. No, hay que ser muy realistas, hay que tocar tierra en la dirección espiritual, no virtualizar mis cualidades o mis defectos. Y aquí llegamos al punto crucial,
te va a llevar a una conversión, ¿no? Siempre una buena dirección espiritual, un camino de vida espiritual te lleva siempre a una conversión. El hombre tiene la tendencia casi indestructible a hacer una imagen ideal de sí mismo. Por eso el objetivizarnos, el hablarlo, el escuchar del otro, el que te corrija, el que te diga otra cosa, otro punto de vista, eso ayuda a desenmascarar esa visión que tenemos de papel, ¿no? De papel me refiero de actor, ¿no? O actrices. Somos aquí Santa Teresa rediviva, ¿no? O San Juan de la Cruz, pues no. O también esa proyección virtual que hacemos, ¿no? De nuestra vida, para dejarlo caer con resignación cuando la realidad descubre la mentira. Por ello necesitas una conversión para afirmar el conocimiento más profundo de sí mismo que obtenemos con las mediaciones, con la ayuda del otro. Y por eso el careo, el encuentro, es muy importante. Padre, yo veo esto, pienso esto, ¿qué piensa? Pues muy bien, o muy mal, o mira, vamos a darle tiempo. Eso objetiviza mucho. El director espiritual debe dar una orientación y una ayuda para este fin. Esta ayuda no ha de consistir principalmente en exhortaciones ascéticas, sino en mostrar la relación entre las diversas disposiciones, a veces poco armónicas, que van inherentes a la naturaleza del dirigido, así como en distinguir entre la estructura psicológica o caracterológica. De nuevo, este párrafo que parece muy complicado quiere decir esto muy sencillamente, que hay que adaptarla a la persona. Un ejemplo, ¿cuántas veces, y esto bueno, yo lo percibo en la confesión y en la dirección espiritual, cuántas veces aparentes problemas espirituales son psicológicos o emocionales? Una crisis que tienes en la vida espiritual y te das cuenta, porque lo va diciendo ella o él, o hurgas un poquito, enseguida ves que la causa, pues es una cuestión emocional del momento. Entonces de repente hacemos problemas espirituales de cosas que son psicológicas, o al revés también. Una persona que ahora está padeciendo, por ejemplo, de frustraciones, de desalientos, incluso llega a un intento de suicidio, etc., cree que es un problema psicológico y resulta que es un problema espiritual de fondo. De años atrás no logró perdonar, entonces eso ha ocasionado esa cerrazón, ese egoísmo, y al final eso va desencadenando esa situación en la que se encuentra ahora. Entonces hay que ser muy finos a la hora de la dirección espiritual. Y esto, pues, ¿cómo se logra? Pues es un arte. Se logra orando, discerniendo, hablando, hurgando, llegando a las causas, con mucha apertura, docilidad, probando, equivocándose también. A veces me ha tocado, estoy llevando un caso ahora, pues resulta, hemos concluido que tenía que ir con el psiquiatra. Ya hemos agotado espiritualmente todos los recursos. Y nos dimos cuenta que la causa de la problemática, está todo mezclado, hay causas espirituales también, ¿no? Pero realmente la causa es psiquiátrica. Y está ahora yendo esta señora con el psiquiatra. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dado cuenta que no bastó la confesión, no bastó la dirección de enfermos, no bastó la dirección espiritual, sino que había más. Pues al psiquiatra. No es lavarse las manos, es encontrar la causa para poder ayudar a esta persona. Claro, se le da el seguimiento espiritual paralelo, pero yo puedo estar dando dirección de enfermos toda la vida y, digo, Dios puede hacer el milagro, ¿no? Pero pues somos una naturaleza también humana, entonces hay que atinarle a las causas. Entonces piensa en eso. Muchas veces problemas espirituales tienen la causa o el origen en el aspecto psicológico o al revés, nos equivocamos. Entonces vamos dando consejos, y resulta que no hay progreso, hay algo ahí atorado. Y muchas veces, y esto lo he compartido con el Pañárritu, ahora que estamos metidos mucho en esto, tanto espiritual como psicológico, muchos de los problemas o consecuencias que hay hoy en día tienen su causa antes en heridas emocionales por perdones no dados o no recibidos. O sea, esto está cada vez más constante y a flor de piel. Entonces eso les puede ayudar como una pauta. Oye, y en el fondo, estos vicios que tienes, ¿no? Fugas de vicios, morales incluso, hurgas un poquito y dices, oye, y en tu pasado, hace años, ¿no habrá por ahí algo atorado,
pues sí, todavía no logré perdonar. Y justo te das cuenta de que es la causa de todo eso, ¿no? Entonces por ahí van los tiros también. Y por eso la llamada a la conversión. ¿De qué sirve? No sé, sigo haciendo la Eucaristía, me confieso, tal, pero siempre con lo mismo, de lo mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo no has superado eso. Y eso te está causando esos trastornos. Puede ser a nivel psicológico y espiritual, o solo psicológico, o los dos. Por eso hay que saber distinguir bien. Discernimiento, de verdad, yo estoy cada vez más convencido, no es que ores mejor la dirección espiritual, pues no, te quedarías corto. Es un discernimiento completo, integral de la persona. Bien, además de esto, ya estamos casi concluyendo, queda siempre un espacio suficiente para una motivación religiosa consistente en el seguimiento de Cristo. O sea, no perder nunca de vista la secuela Christi. O sea, mi interés es que tú te parezcas o seas más Jesucristo, más María. Entonces, todo lo que vaya por ahí va a ser bueno, no nos vamos a equivocar. Todo lo que nos lleve a un mayor conocimiento, un mayor amor, una mayor imitación de Jesucristo, eso es seguro. Y adaptarlo a cada situación. Cuando uno aprende a aceptarse a sí mismo, con ello ha empezado también a despegarse y distanciarse de sí mismo. Con ello se pone de manifiesto la finalidad propia, y de nuevo insisto, ¿no?, de la dirección espiritual, que es hallar la voluntad de Dios para mí. Esto es lo de San Pablo, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Pues igual, para mí. O sea, la santidad que está llamada a cada uno de ustedes, pues si es la santidad de todos, es universal, la participación de la santidad de Dios, sí, pero adaptada. Por eso tenemos tantos gustos, sabores y colores de santos en la Iglesia. Gracias a Dios. No hay una santidad prototipo. Así. Cada uno es como es. Para mí. Cuando un hombre coincide consigo mismo, también coincide con Dios en lo más profundo, ¿no? Pues porque hemos salido de las manos de Él y somos capaces de Él. Entonces, cuanto más nos encontramos con el verdadero yo, me estoy encontrando con Dios. Por eso el camino de la Iglesia, decía Juan Pablo II en Redemptor Hominis, es el hombre. Bien, vamos al último párrafo ya. Aunque la dirección espiritual y la psicoterapia, hemos hablado un poquito de esa relación que existe, son cosas esencialmente distintas, ¿no? Las podemos distinguir. La primera se relaciona con la salvación. La dirección espiritual te lleva a la santidad, a la salvación. Y la segunda con la curación. Pero, como estamos viendo cada vez más, están muy entrelazadas. Sin embargo, los límites entre ambas son elásticos. O sea, no puedo decir, no vayas nunca con un psicólogo, que conmigo solo. Y al revés, un psicólogo que intenta resolver todo con la ciencia o con lo que él sabe sus conocimientos, pues se queda corto también. Hay que ver cada caso en particular. Puesto que ni el director espiritual puede excluir el aspecto de la curación, ni el psicoterapeuta puede dejar de atender la salvación religiosa del hombre. Es decir, si cerramos en las dimensiones psicológica o espiritual, pues estamos marginando al hombre. Existen esas dimensiones, hay que encontrar la causa, atinarla. Bien, pues esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Ojalá que estos consejos, luces o lo que haya sido nos ayuden para ser cada día mejores y sobre todo para desarrollar este ministerio, este carisma, como queramos verlo, esta misión tan bonita, ya no de cincelar pietas como Miguel Ángel, sino algo mucho más valioso, que es el corazón, que es el alma, que es la conciencia, donde nadie más puede entrar, solo Dios y cada uno. Como recordaba el Vaticano II, la conciencia es el sagrario del hombre, donde están los dos en intimidad. Eso es muy hermoso. Ahí nadie penetra, solamente lo que yo abra, deje penetrar al confesor, al director espiritual o directora. Bien, pues estamos tocando corazones, tocando almas, tocando conciencias. Es lo más hermoso que puede haber. Vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.